Los incendios forestales forman parte de las portadas de diversos medios periodísticos que interpretan la nueva realidad que se ha impuesto con las consecuencias de la crisis climática. Estos fenómenos devastan comunidades enteras y dejan a miles de personas sin hogar. Y lo peor es que cada año este fenómeno se intensifica. Pero estos desastres no son más que la manifestación tangible de un sistema económico global que destruye nuestro mundo y se priorizan las ganancias a corto plazo sobre la salud del planeta y la sobrevivencia de la propia especie. El cambio climático, exacerbado por las políticas de las grandes corporaciones y gobiernos al servicio de sus intereses, está transformando nuestro mundo en un lugar cada vez más inhóspito. El planeta arde y antes de que se incendie todo, pongamos el punto en la I. Los incendios forestales que se han desarrollado en los últimos años alrededor del mundo son cada vez más extensos, se propagan más rápido y son más difíciles de controlar, afectando áreas que no padecían de este tipo de fenómeno natural desde hace décadas o siglos. En Francia, los bomberos controlaron incendios gemelos cerca de la ciudad suroccidental de Burdeos. La temperatura de más de 40 grados centígrados durante los días anteriores han significado el detonante de los incendios y afectando a millones de habitantes. On intervient parce que ça peut aller très très vite en fonction de la position de ce qu'on appelle les fumerolles. Donc, vous voyez celle-ci dans le noir, dans le brûlé complet, donc le niveau de risque est moins important. Si vous avez une fumerole qui se trouve dans le vert et à proximité d'une habitation, voilà, le risque augmente. Donc on intervient rapidement. On analyse les fumerolles et on les priorise. C'est un peu du travail de l'ombre de continuer à éteindre ces lisières. C'est pas les grosses flammes qu'on peut voir toujours en premier plan, mais oui, c'est important et du coup on doit faire ce travail comme il faut. These fires are creating their own weather. They're creating pyrocumulonimbus clouds, which are like storm clouds, but there's very little water in a lot of them. Depends on the water content of the wood, which is low if the region's been in the drought. But these pyrocumulonimbus clouds, they suck up embers, which they then cast many kilometers away from the actual fire site. And they also create lightning because of the friction within the clouds, and that lightning can spark fires in other locations. So the more fires there are, the more fires are created by these processes. Este escenario que combina condiciones ambientales cada vez más favorables para los incendios, como una atmósfera desecante, corrientes atmosféricas que esparcen las chispas durante decenas de kilómetros, generando incluso descargas eléctricas en su interior, producen las llamadas tormentas de fuego, incendios forestales que arden a lo largo de decenas de miles de hectáreas, que se retroalimentan de todo el material combustible de estas grandes extensiones, pudiendo en su proceso arder durante semanas o meses. Algunos expertos han denominado este tipo de incendios como de sexta generación. Actualmente estamos en la sexta generación de incendios. La sexta generación de incendios viene definida por incendios de extrema velocidad, de extrema intensidad y de capacidad de generar tormentas de fuego. Pero básicamente entendemos que la sexta generación de incendios son aquellos incendios dentro de la dinámica de cambio climático. Tienen capacidad de alterar la atmósfera dentro de su entorno a escala continental. El concepto de generación aplicado a los incendios se relaciona a cómo se comporta el fuego en el terreno donde se produce. En el caso de la sexta generación, la energía que liberan los incendios es tal que tienen la capacidad de cambiar el clima a su alrededor e incluso generar nuevos brotes en zonas lejanas al incendio original. Los principales aspectos de esta crisis global son la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la contaminación a todos los niveles. Entonces, en la parte de lo que es la pérdida de la biodiversidad, nosotros vemos como en particular en California hay grandes fincas, hay grandes mansiones donde habitan precisamente los artistas de Hollywood,
Y normalmente estas personas tienen unos grandes jardines, unos grandes césped. Esa es una vegetación introducida que no es propia pues, de estas regiones, que son bosques secos normalmente y son bosques templados. Entonces, en estas condiciones, cuando ocurre un incendio de este tipo, el fuego recluta todo este material vegetal, lo hace consumible, lo hace combustible, y entonces empeora los incendios. En un contexto global marcado por el cambio climático y la intensificación de fenómenos naturales extremos, los incendios son cada vez más comunes. Estos fenómenos sirven para poner de relieve la desigualdad y exponen la vulnerabilidad de las grandes urbes ante desastres cada vez más frecuentes. Tal es el caso de los incendios registrados en California, en Estados Unidos, donde las llamas devastaron más de 170 kilómetros de territorio y dejó decenas de muertes, desplazamientos y pérdidas millonarias. De acuerdo con estimaciones de expertos en el área, este tipo de incendios comienzan a observarse durante la temporada de sequía del año 2017, que afectaron Chile, Portugal, Sudáfrica, Australia y la costa oeste de los Estados Unidos y Canadá. Luego en el 2018 y 2019, y siguieron incendios aún más devastadores que se vivieron entre 2020 y 2021. El estado de California en Estados Unidos vivió el mayor incendio del verano. We have low humidity, so not a lot of moisture in the air, high temperatures, as well as that is compounded by years of drought, so less precipitation overall. If this fire were to hit the Ferguson fire scar, it will slow it down a little bit because there's less fuel there. That fire was as recent as 2018, so although vegetation has come back, it will be more thin than a lot of the vegetation that's not been burned. Una de las características de este tipo de incendios es que los sistemas de extinción se ven superados por su magnitud, intensidad y duración. Esta generación básicamente no permite la extinción tradicional como la veníamos entendiendo. Los sistemas de extinción no pueden utilizar la maniobra, no pueden utilizar el aumentar y aumentar y aumentar los recursos de extinción de incendios. Los incendios superan los medios de extinción, superan la capacidad de extinción. Ante este reto se impone la necesidad del conocimiento. Más conocimiento para trabajar estos incendios desde el punto de vista de la táctica, pero especialmente desde el punto de vista de la estrategia. Hay que diseñar estrategias para tratar estos incendios de tú a tú. Hay que saber elaborar estrategias para poder entender cómo funcionan estos incendios, cómo podemos contenerlos y sobre todo cómo podemos organizarnos para enfrentarnos al reto. Estos incendios de consecuencias catastróficas han puesto en riesgo ecorregiones importantes para el planeta y que son medios de vida para las personas. Grandes áreas de la Amazonía o el Pantanal en Sudamérica son claves para regular el clima y mantener nuestras reservas de agua, y son estas las que han recibido el mayor impacto del fuego. Esto nos llama a la reflexión. Incendios devastadores que se retroalimentan a sí mismos, grandes áreas clave para la recuperación ecológica de la Tierra, se pierden año tras año, y la capacidad humana de controlarlos es cada vez menor. Y lo más alarmante es que algunos expertos señalan que estamos ante el inicio de la época de los incendios que no podrán ser apagados. De incendios con estas características, ya las técnicas habituales como hacer un cortafuego, hacer una limpieza previa del material combustible, ese tipo de cosas ya no funcionan, ya tienen que evolucionar las técnicas de prevención de incendios y de atención una vez que ocurran, igual que los sistemas de monitoreo satelital que tienen que estar tienen que ser mucho más eficientes, mucho más activos para la prevención de este tipo de eventos. Eso ya en materia, como te digo, de adaptación. Ya para mitigar, para disminuir estos efectos, hay que cumplir con las convenciones marco de las Naciones Unidas, con el protocolo con el Convenio de París, con el protocolo de Kioto, estos documentos vinculantes de las naciones que tienden a hacer lo que se conoce como contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, cuál es ese aporte en disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos son cumplir con esos compromisos, yo creo que es como que la tarea global de los gobiernos. Analistas y científicos coinciden en que los incendios en California se relacionan con siniestros similares en otras partes del mundo.
Estas llamas, que se hacen más comunes, son una llamada de atención a nivel global. Es hora entonces de cuestionar un sistema civilizatorio que nos lleva al borde del colapso y pone en riesgo la propia humanidad. Pero los incendios que antes eran comunes en países como Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Italia, Portugal, Argelia, Túnez y Canadá, entre otros que también empiezan a padecer las consecuencias de la crisis climática, bueno, ahora están perjudicando a Estados Unidos, donde por ejemplo en enero pasado tocaron al segundo estado más poblado de este país. Fíjense ustedes que este suceso que impactó en vidas humanas y otros seres vivos, también puso en evidencia la urgente necesidad de replantear las políticas ambientales y de seguridad pública en una nación que, a pesar de sus vastos recursos, continúa mostrando grandes falencias en la protección a sus ciudadanos. Ahora, fíjense ustedes otra cosa. El entonces presidente Joe Biden y el gobernador de California, Gavin Newsom, se culparon mutuamente. Y mientras, las aseguradoras se lavaban las manos, en un escenario donde las minorías sociales sufrieron las consecuencias de un sistema que prioriza los beneficios de unos pocos sobre el bienestar de muchos. Más de 170 kilómetros de terrenos del estado de California en Estados Unidos fueron arrasados por unos incendios que iniciaron la primera semana de enero y dejaron a miles de personas desplazadas. Aquí era nuestra vivienda con mis hermanas y lo hemos perdido todo prácticamente. Las llamas han consumido todos nuestros sueños de años aquí. Quedó vuelto cenizas todo acá. En medio de los rescates, cientos de mascotas y animales de granja lograron sobrevivir al ser evacuados y refugios estuvieron desbordados, pero muchas familias perdieron animales y cosechas. Thankfully, I knew enough people that have larger rigs and are just good friends, and I called them at 1:30 in the morning and said we need to get out, and within 2 hours I had 25 horses out of our barn and into LAEC, which is quite rapid for that number of horses. Especially the last horse we had to get out of the barn, it was pretty bad. It was very smoky, it was dark, I couldn't see. Both the horse and I were tripping over things, branches, whatever was on the ground. It was pretty stressful. I thought I might have been one of those casualties you hear about, the person that goes in to get the last horse and doesn't come out. Los incendios en California evidenciaron el juego político sobre los recursos naturales y la profunda vulnerabilidad de las comunidades. En medio de la tragedia, las aseguradoras se negaron a proteger las viviendas y miles de familias se quedaron desatendidas y sin respaldo gubernamental en su momento más crítico. Hopefully the insurance can pay for, most of it. If not, then we're gonna have to stay with friends or someone. El cambio climático, alimentado por décadas de políticas extractivistas, intensifica fenómenos como estos. Primero, que una sequía muy prolongada previo a la primavera. Y segundo, muchas lluvias en el periodo anterior, en el periodo lluvioso anterior. Esto genera unas condiciones de que hay mucha vegetación, hay mucho material verde que puede ser incinerado, que puede ser consumido por los incendios. Y luego esta sequía prolongada que se combina con los vientos de Santa Ana, que son vientos muy secos, esto genera unas condiciones de gran velocidad en los vientos y una intensa temperatura que produce este tipo de incendios.
La reacción inmediata es frustrarse, pero la verdad es que cualquiera que entienda, aunque sea un poco sobre incendios, sabe que solo se necesita un buen viento y las cosas pueden volverse malas rápidamente. Yo vivía en Altaneda y mi casa se quemó, al igual que las casas de alrededor de 20 familias de Lila. Aquí estoy recopilando datos para ver cuáles familias están realmente en dificultad. Hay muchas familias que han perdido sus hogares y todo lo que había adentro. En relación al cambio climático, este tipo de incendios se han visto potenciados en intensidad y en extensión desde el 2017, cuando se vieron en Australia, cuando se vieron en España, cuando se vieron en Canadá y también en la costa oeste de Estados Unidos. Ese tipo de incendio se conoce como incendio de sexta generación y del 2017 hacia acá, cuando los años son mucho más cálidos, mucho más calientes y la temperatura global ha ido incrementándose progresivamente, ese tipo de incendios genera sus propias condiciones meteorológicas, es decir, grandes vientos de grandes velocidades y se sube una columna de humo cargado de yesca, de chispas. Esto también se propaga cientos o miles de metros fuera del incendio y genera nuevos incendios. Entonces, eso supera las capacidades de atención de estos incendios, de estos grandes fuegos, y entonces generan este tipo de fenómenos que es lo que estamos viendo en California. Uno de los grandes problemas con este tipo de fenómenos meteorológicos es que normalmente lo vemos vinculado al cambio climático, cuando en realidad lo que estamos atestiguando es una crisis global civilizatoria que aborda varias áreas. La industria del entretenimiento, Hollywood, no escapó de esta tragedia. Estudios cinematográficos, teatros emblemáticos y el cartel que le da nombre se vio amenazado por el fuego que vació tiendas de recuerdos, el teatro chino, el Dolby y una parte de sus residentes, la mayoría de ellos hispanos y de clase media. En lugar de trabajado articulado, el gobernador de California y el presidente electo Trump protagonizaron acaloradas disputas con acusaciones de negligencia y falta de acción. Miles de personas abandonaron sus hogares, dejaron atrás sus vidas para enfrentar un futuro incierto. Las aseguradoras, en medio de la crisis, negaron la cobertura a los afectados. Pero el fuego no solo afectó a los más vulnerables, hasta la gran industria del cine sufrió pérdidas. Es la naturaleza dando un mensaje. Los incendios y los desastres naturales, en general, no discriminan. Se llevarán todo por delante si no cambia el sistema. Durante el mes de febrero de este año 2025, a lo largo de las laderas orientales de la cordillera de los Andes en la Patagonia Argentina, se han desarrollado una serie de incendios forestales que hasta el momento afectan unas 30.000 hectáreas y produjeron el desplazamiento de cientos de residentes. Dado que las áreas afectadas son territorios históricos mapuches, las brigadas comunitarias autoorganizadas respondieron a la atención de los siniestros climáticos. Sin embargo, las autoridades policiales argentinas impidieron el accionar de los mapuches mediante una serie de operativos. Hacer énfasis en lo que fue el asedio del día de ayer en el transcurso del Traún, las LOF que se fueron acercando llegaron entre las 9 y 10 de la mañana, ya para las 7 de la mañana estaba la Policía Federal apostada a unos 4 kilómetros de la entrada de la tranquera de la LOF. La LOF se encuentra ubicada en un punto intermedio que conecta Cerro Centinela, una comuna, y el pueblo de Corcovado. Entonces se puede acceder por esos dos lugares. Tanto desde Cerro Centinela como desde Corcovado estuvo la policía apostada, identificando desde el día anterior a la gente que venía. Las acciones de amedrentamiento de las comunidades mapuches fueron denunciadas por los afectados durante una rueda de prensa internacional celebrada el lunes 17 de febrero, donde dieron cuenta de tácticas practicadas por las pasadas dictaduras, como la siembra de armas o materiales combustibles para acusar de forma ilegal a los mapuches, que supuestamente iniciaron los incendios forestales. La información satelital
de la empresa de seguro. Entonces, debido a que es tan categórico que, y sabemos que Victoria es inocente, que estuvo esos días en Pillamahuiza, hay testigos que están viajando para declarar de que estuvieron con ella el día de los hechos a las horas de los hechos. Es más, hasta hay videos que fueron subidos a las redes sociales el día de los hechos, a las horas de los hechos en que ella se encontraba en Pillamahuiza. Es decir, ella es un chivo expiatorio, ella es inocente y la están instrumentalizando para esta cortina de humo, porque no quieren encontrar los verdaderos hacedores de los fuegos, no quieren encontrar los verdaderos criminales, porque son sicarios enviados por ellos mismos. Entre los mapuches criminalizados se encuentra Victoria Núñez Fernández, una mujer de la comunidad de Love Pillamahuiza, que fue condenada a 2 meses de prisión preventiva, a pesar de no existir pruebas de que la vinculen a los delitos de los cuales es acusada. Asimismo, la comunidad denuncia que las fuerzas de seguridad argentinas, incluyendo la Fuerza de Tareas Federal GEOP, ha sido desplegada para reprimir e intimidar a las comunidades indígenas originarias de la región. Actualmente, la Patagonia Argentina se encuentra atravesando la temporada de incendios forestales, la cual abarca desde enero hasta abril de cada año. La criminalización que atraviesa el pueblo mapuche en Argentina de parte de las autoridades del gobierno de Javier Milei, quienes son acusados de provocar los incendios, no solo evidencia viejas prácticas de las dictaduras, sino que muestra otra arista de la crisis civilizatoria que atraviesa nuestro orbe, en el cual los grandes intereses del capital alientan a gobiernos de ultraderecha para utilizar el contexto del cambio climático como una herramienta para despojar a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales y judicializar sus luchas históricas. Podemos construir un futuro más resiliente y equitativo, donde las energías renovables constituyan la base de nuestra economía y que la protección de los ecosistemas sea una prioridad. Pero para eso falta voluntad política. Lo que en varias ocasiones exclamó Hugo Chávez recordando a Rafael Correa, retoma más vigencia que nunca. No se trata de cambiar el clima, sino de cambiar el sistema, y con eso, por supuesto, hemos puesto el punto en la I.